puse un poco de imaginación. No fue... Bueno, pues imaginación nosotros no le ponemos. Buenos días, María y Buenos María días. Isabel. Buenos días. En Enfoca la Vida, ¿qué es lo que le ponemos? Le ponemos ganas de aprender a enfrentarnos a diversas situaciones del día a día, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el tema de hoy? Contarnos. Bueno, pues hoy nos han pedido a través del Facebook que hablemos sobre un tema que nos afecta a todos o nos acabará afectando, que es el de la soledad y sobre todo, más en concreto, lo que es la soledad en las personas mayores. Nos vamos a centrar en dos aspectos claves: la soledad asociada a la jubilación y la soledad asociada pues a la muerte de la pareja, lo que es el proceso de viudedad. Decir para comenzar que el trabajo y la familia pues son los dos ejes principales que estructuran y definen la existencia humana, y que siendo así pues cualquier cambio sustancial que afecte a alguna de estas dos esferas, bien sea la laboral o la familiar, pues va a ocurrir o va a suceder un riesgo más o menos elevado de que aparezcan una serie de problemas de distintas índoles, entre ellos pues los emocionales, como por ejemplo pues cuando hay sentimientos de pues esto de la soledad, el llanto, de depresión, incluso llegar al suicidio en algunos casos. No queremos decir con esto, ni mucho menos, que todas las situaciones de cese de la actividad laboral o de desestructuración familiar ya en una edad avanzada acaben en estos episodios de soledad o de depresión, pero sí que en muchos casos pues terminan así. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando de cómo afecta la jubilación al proceso de soledad. Aunque normalmente la soledad siempre se vincula más a la viudedad, pero la jubilación también es un problema para muchas personas. Pues primero comentar que las estadísticas publicadas muestran que en la actualidad la soledad representa un grave problema para alrededor de la 10ª parte de los mayores, ¿no? Algunas investigaciones incluso apuntan que entre el 10 y el 14% confiesan que se sienten solos. Para ubicarnos así un poco en cómo afecta la jubilación a la soledad, pues decir que la jubilación es un cambio muy importante en la vida. ¿Por qué? Pues porque cambiamos nuestra rutina de manera repentina, ¿no? Estamos acostumbrados a tener un horario, unas tareas establecidas, una distribución del tiempo que viene marcada por eso, por la dedicación profesional. Y pasamos de eso a tener una distribución de nuestro tiempo, pero ya con iniciativa propia. Pues también añadir que podemos perder un vínculo social. En la mayoría de los casos, pues serían las relaciones que tenías en el trabajo, que aunque las mantengas, pues ya no forman parte de tu día a día. Y tu círculo pues se centra más pues en familia, amigos ya más cercanos, incluso el vecindario. Bueno, pues ante esos cambios surge la necesidad de abordar pues las repercusiones favorables y desfavorables, ¿no?, que tiene este proceso. Para centrarnos así un poquillo más, pues comentar que podemos pensar en dos fuentes de riesgo, por así decirlo. Por un lado, la desorganización de la vida, es decir, pues manejar el tiempo libre del que disponemos al jubilarnos, y por otro lado, la desvinculación social de la que ya he hablado. Pues hablando de los problemas que puede generar la jubilación, pues podemos hablar de una crisis de identidad personal. Tenemos que sumar que se pueden reducir en algunos casos nuestros ingresos, que puedes perder el rol, ¿no?, que ejercías en la sociedad, y por tanto pues también caer de estatus, y eso le afecta a muchas personas. Esos factores pues pueden determinar, como ha dicho María Isabel, pues sentimientos de pasividad, inutilidad, tristeza, depresión, ¿no? Y con ello, pues como venimos hablando, de la soledad. Claro, porque cuando una persona se jubila, lo primero que piensa o la idea mitificada que tenemos es que tú ya no vales. Claro. Ya dejas de estar en el mundo laboral porque tú ya no tienes vales, una edad, ¿no?, en la que no se te considera apto para eso. Entonces, entre que dejas la rutina, dejas los horarios, dejas el círculo social con el que estás, y ahora comete que dices, bueno, yo es que ahora ¿qué hago? No valgo para nada, ¿no? Y es verdad que hay personas que lo llevan bastante bien, pero hay personas que eso sí que les afecta y muchas veces no se tiene en cuenta o no es conocido la jubilación. Y entonces esa soledad que es provocada, una soledad porque te metes en ti mismo y no exteriorizas, o esa soledad porque se provoca en Yo ese creo que momento. puede depender. La personalidad, por supuesto, que afecta. Ahora después voy a comentar, si quieres, cuántas más cosas pueden afectar en eso, pero lo más importante yo creo cómo uno se lo tome, es una de las cosas más importantes. Y, por ejemplo, pues como dato curioso también comentar que los estudios que trabajan con la jubilación y la soledad
han creado una serie de moduladores. Esos serían los que tú estás comentando, por ejemplo. Se ha comprobado que el tipo de actividad que se desempeña cuando estábamos en la edad laboral influye en la adaptación a la nueva vida. Pues para ello se han tenido en cuenta factores pues como el esfuerzo físico que requería tu trabajo o el grado de cualificación, la gratificación personal. Entonces se cree que esa actividad previa modula el tipo de actividad que vas a tener en la jubilación. Por ejemplo, pues si tu actividad laboral anterior pues no requería, por ejemplo, un contacto social amplio, pues es más probable que en la jubilación tus actividades no tengan una implicación social amplia, ¿no? Porque no has estado acostumbrado a eso. También decir que esto no es una regla matemática, que la elección de actividades pues depende de más factores, ¿no? Pero es cierto que los estudios verifican que la profesión pues determina en gran medida cómo es tu estilo de vida en la jubilación. También se ha comprobado que en el proceso de jubilación también influye la posición económica. Pues esto pues es un poco obvio, ¿no? Porque si no tienes dinero, pues a lo mejor te limita un poco a disfrutar de ciertas actividades por falta de economía, por una economía escasa. Claro, ¿no? los ingresos disminuyen en un Claro. porcentaje elevado y no te los puedes costear algunas veces. Igual ¿no? tienes actividades que no conllevan dinero, pero igual tus deseos son hacer otras actividades que sí conllevan. Entonces se puede ver afectado por eso, por la economía que tienes en este momento. Y eso me imagino pues que te crea una frustración, ¿no? A ver. Y te Me imagino, aíslas, no, te crea. te aíslas, ¿no? Y volveríamos, llegaría a la soledad. Ajá. También es muy importante la edad a la que nos jubilamos. Más aún si añadimos a la edad pues el estado de salud, que está muy vinculado el estado de salud con la edad. Si nuestro trabajo ha sido un trabajo muy duro, físicamente o emocionalmente hablando, ¿no? Pues eso se refleja con los años, inevitablemente. Y la salud pues nos puede limitar y nos limita a la hora de realizar ciertas actividades o a la hora de las relaciones sociales. Y bueno, si asociamos la jubilación a una edad avanzada, pues pensar que las personas de cierta edad pues reflejan esa preocupación por la salud, ¿no? A cierta edad ya es como tu tema único de preocupación parece que sea la salud. Ujú. Entonces eso también afecta. Claro, ahora que dices eso podría ser la explicación al por qué las salas de espera de los ambulatorios están ocupadísimas de personas ya jubiladas, Puede ser. las cuales lían un alboroto que dices, ¿dónde está la enfermedad aquí? Puede ¿No? ser. Esa necesidad de Y la salud. casos de gente que está en la sala de espera y ni siquiera tiene cita con el médico. Que a mí me ¿verdad? ocurrió hace poco aquí en Peal, que fui al centro de salud y había un hombre dando vueltas y dando vueltas. Ella le preguntó a una señora que era más o menos de la misma edad, ¿y usted a qué hora? Dice, no, si yo es que he venido por si conocía a alguien, por saludar y estaba un ratillo. Y me quedé así, digo, vale. Mira, Fíjate, una actividad es y Vienen curioso, a ¿eh? pasar el tiempo, ni siquiera tenía cita para el médico. Pero porque saben que ahí van a encontrar a gente a lo mejor Claro. que conocen y es curioso, ¿eh? ¿Ves? O sea, su horario ahora de actividad es ir al médico. Ajá. Se ha puesto Y en una el fondo actividad. y en ese trasfondo está la soledad, Claro, realmente, ¿no? claro. Y están buscando esa compañía. Claro. Y luego, bueno, pues comentar lo que yo creo que es lo más importante en el proceso de jubilación, que sería cómo nos lo tomamos, como te he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, si tú deseas esa jubilación y la tienes prevista, pues es más probable que te afecte menos en el sentido de que deseas esa etapa de tu vida, ¿no? Lo estás esperando. Pero si ha habido un proceso imprevisto o no deseado, pues las secuelas serían más negativas. Sin duda, ¿no? Por lo menos al inicio del proceso, hasta que te habitúes un poco. Y es cierto pues que influyen más aspectos. Por ejemplo, se ha estudiado que si la jubilación viene cuando la persona está en pareja, se asimila de manera más positiva, ¿no? Porque se toma en la mayoría de los casos como un tiempo de disfrute, ¿no? Que ya te has merecido, pues porque has estado trabajando mucho tiempo y demás. Y también hay que añadir, pues, la forma de ser de los individuos, la personalidad más implícita de ese individuo, ¿no? Y sobre todo la iniciativa propia. Yo creo que es uno de los factores más importantes, porque si cuentas con iniciativa propia, pues igual eres más propenso a crear actividades de disfrute o, ¿no? Entonces sería muy importante también. La persona que no cuenta con esa iniciativa propia, igual sí que se ve encerrado ya justo cuando se jubila en el proceso ese de soledad, ¿no? O de desocupación. Y luego yo creo que también que es importante hablar del deseo de la soledad, porque estamos hablando de que es algo negativo y demás, pero puede haber personas que nos estén escuchando y digan, pues para mí la soledad no es un problema, ¿no? Que la estás buscando o que tu jubilación
pues acaba en soledad pues porque te gusta, no sé, porque lo quería. Entonces cabe interpretar la soledad como un estado positivo para los individuos, como una oportunidad pues para profundizar, no sé, en el conocimiento interior, enriquecerte como persona, o ya cada uno sus motivos. Entonces esta sería la soledad deseada, ¿no? Y buscada. Se trata de una soledad pues diferente a la otra, que está como más impuesta por circunstancias de la vida. Y yo pues para terminar ya que continúe María Isabel, pues decir que para evitar caer en la tristeza, en el sentimiento de inutilidad y sobre todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pues se puede llevar a la soledad, bueno, que eso puede llevar a la soledad, pues comentar que hay que hacer un esfuerzo y tener iniciativa propia, lo que he dicho, que creo que es lo más importante. Mantenerse activos, pues tener recursos familiares, o, ¿por qué no?, asumir el rol de abuelos, quien lo sea, ¿no? El rol de abuelos con límites, que eso es otro tema polémico. Es lo que te iba a decir, Una cosa es ejercer de abuelo y otra cosa es el rol de abuelo con límites. La chacha. Sí, con límite. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues yo ahora me voy a centrar en lo que es la viudedad. Decir que, bueno, la muerte de la pareja pues representa para cualquier persona uno de los momentos más trágicos de la vida. Y si es un suceso que se padece además a una edad avanzada, pues sus consecuencias van a ser especialmente dolorosas, puesto que se pone fin de repente a lo que normalmente son décadas de vida matrimonial. A la profunda tristeza que motiva en sí el hecho de enviudar, pues se une que la mayoría de las personas mayores se ven obligadas a asumir esa pérdida como definitiva, en el sentido de que no van a contraer un nuevo matrimonio normalmente. Entonces ya pues como que son dos pérdidas que van Perdona van que ligadas. te corte, pero es que me lo has puesto a huevo. Hasta que llegó Juan y medio. Yo me he acordado también. Lo que pasa es que ya el compartir esas décadas de Claro, ya no es lo de vida mismo. matrimonial ya Pero no va a ser. en definitiva, por eso van ahí, para paliar esa soledad, ¿no? Claro, además que es bueno, Ujú. que es bueno para ellos, porque si están decididos y no ven el tabú de mucha gente parece que ahora ya que estoy viudo o que estoy viuda, que pueden pensar los demás, de que busque ahora una nueva pareja. Si rompen con ese tabú y en verdad ellos sienten la necesidad, y pues estupendo. La verdad es que Claro, algo además estupendo yo están- creo, y ya nos vamos del tema cantidad, pero yo creo que que en esas edades, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocada y viven grandes pasiones, pero yo creo que más bien es esa compañía, ese compañero o compañera, esa amistad, ¿no? Para compartir lo que te queda. Yo opino igual, que es por la Sí. compañía, por no estar en soledad. Además, y centrando en Juan y medio, Ajá. muchas veces pues dicen, es que por la noche estás solo y no sé qué. Es esa compañía, ¿no? Un poco. Continúa, María Isabel, perdona. Bueno, nada, lo que íbamos que la pérdida del esposo o de la esposa pues supone una gran ruptura pues a nivel personal, familiar y social. En el terreno personal, pues para comenzar, decir que son más que evidentes las dificultades que plantea a los mayores, tanto la asimilación del hecho del luto, un poco como decía María también con la jubilación, como la adaptación anímica a un tipo de vida muy diferente al que se estaba viviendo hasta entonces. Las secuelas que motiva el enviudamiento se centran en la esfera emocional, pues ya llega la desilusión por la vida, puede venir también malestar psicológico, insomnio, y no solo en la esfera emocional, sino también en la material y, por ejemplo, las limitaciones domésticas que afectan a muchos hombres cuando pierden a la esposa porque no han tenido una preparación durante la vida en la realización de las tareas del hogar, que muchas veces también es lo que se comenta en lo de Juan y medio, pues Sí. una mujer que me limpie la casa, que ¿no? me limpie, que sepa cocinar. Claro, esos ya son un poco petardillos, ¿eh? Porque esos ya están buscando la chacha otra vez. ¿eh? Pero sí es cierto que ellos Pero a al lo final mejor, es la compañía, claro, ¿no? buscan la compañía y ya pues un poco que les ayuden a algo que en verdad no han aprendido, no les han enseñado. Porque hoy en día es distinto, los hombres ya la verdad es que se manejan en la casa más o menos. Sí. Pero antiguamente pues era la mujer la que estaba en la casa y era la que se dedicaba a esas tareas. Luego pues a nivel familiar, pues la viudez significa, como decía antes, la quiebra del matrimonio y de la relación de pareja. Eso sería lo más negativo. Y hay que tener también en cuenta que lo más común es que los hijos, en el caso de que la pareja tenga hijos, pues ya se encuentren fuera del hogar.
Así que pues la persona pasa muchas veces de estar conviviendo exclusivamente con el cónyuge a estar solo. Y de ahí que los efectos pues sean pues mayor aún. Y ya la persona tiene que elegir pues seguir viviendo sola en su casa o empezar una nueva forma de convivencia, pues a lo mejor yéndose a una residencia. Ya tiene que tomar decisiones en cuanto a la vida que va a seguir a partir de entonces. Y el sentimiento de soledad, pues en cualquiera de estas situaciones es una amenaza. Luego también está el caso de las personas que tienen a los hijos lejos. Claro. Que ahí ya un poco influye el que los hijos estén más cerca o más lejos. O incluso el caso de personas mayores que no tienen hijos, no tienen descendencia. Aquí ya pues se agravan todavía más las sensaciones de indefensión y de incertidumbre que pueda tener el mayor frente al futuro. Porque se piensa que los hijos son los hijos. Estén más cerca o más lejos, el saber que se tienen hijos y que se puede contar con ellos, pues es un apoyo. Claro. El hecho de no tenerlos, pues ya complica un poco la situación. Esto no quiere decir que no vayan a tener una vida familiar. Pueden tener hermanos o primos o cualquier otro familiar en el que ellos pues se consuelen y puedan seguir adelante y se vean apoyados. Pero siempre parece que las personas que tienen hijos, por lo menos por lo que cuentan las estadísticas, siguen su vida con menos indefensión, se ven más seguros. Claro, tienen más apoyo, ¿no? Claro, incluso porque es una relación más directa. Uh-huh. Incluso para tomar decisiones, pues ellos ya se pueden ver más respaldados y no sé, que son etapas que ya necesitan. Saben que cuentan como con un apoyo seguro, claro. Uh-huh. Y luego por último, pues también a nivel social, la viudez pues tiene efectos y produce alteraciones. Es frecuente, por ejemplo, que buena parte de las actividades de ocio que se disfrutaba junto a la pareja, pues cesen debido a la muerte de la pareja. Y las propias amistades pues experimentan un giro significativo, ya que los mayores pues son propensos a alejarse de antiguas amistades o de otras parejas, y para rodearse de otras personas que por regla general comparten su mismo estado de soledad ante la ausencia de la pareja, como que ven más respaldo en otras personas que tienen sus mismas circunstancias que a lo mejor con parejas o con matrimonios con los que antes se juntaban. Esto hace que se empobrezca la actividad social a raíz de la viudez, que también puede derivar pues en estos episodios de aislamiento y de soledad de los que hablábamos. Por lo tanto, es un factor muy importante lo que es el factor social que puede derivar en esa soledad. Y luego ya, pues un poquito por concluir, pues decir que, bueno, que es cierto que el proceso normal de viudez pues lleva consigo un periodo de adaptación y asimilación que es duro y delicado, pero que no tiene por qué ser traumático y para siempre, que puede ser algo pasajero. Podemos pasarlo mal durante un tiempo y podemos acordarnos siempre de ese ser querido, recordarlo con nostalgia, pero no con un dolor irremediable, porque el problema vendría cuando no se asimila esta situación de viudedad, lo que llevaría a una situación de aislamiento social y personal y lo que muchas veces decimos como morir de pena. Gente que se muere de pena porque está pensando en la pareja, el que quiere también morir y no es capaz de continuar con su vida. De ahí pues la importancia de saber llevar el duro proceso de la viudedad y sobre todo de saber reponerse. Y reconocer que reponerse ante este hecho no es una ofensa para el ser querido que nos ha dejado. Un poco lo que hablábamos también antes de las parejas, lo de ir a buscar pareja, que si era un poquito tabú. Al fin y al cabo no es una ofensa. Tenemos que pensar que quizás si nosotros muriésemos, pues nos gustaría que la otra persona no se quedase hundida ni enfermase, sino que intentase pues continuar su vida lo mejor posible. Claro, lo que pasa que son situaciones difíciles, a estas edades son situaciones mucho más, se hace más complicado, pero sí que es verdad que, bueno, tampoco pasa por tener otra pareja, porque a lo mejor, oye, a lo mejor no has ido nunca al teatro y de repente te haces amiga, pues lo que tú decías, ¿no? De a lo mejor de otra mujer, estoy pensando yo en viuda, pero puede ser viudo igual, de otra persona que esté en tu misma situación y te dedicas a ir a sitios donde antes no habías ido, que no.
A emplear tu tiempo, es Claro, verdad. eso Pero que serían- tampoco te debes de sentir culpable, porque a lo No, mejor hay a ver. gente que se siente culpable porque Sí. decía, mira, me falta mi marido, me falta mi mujer y ahora yo Y ahora estoy me voy, saliendo sí. por ahí lo que no he hecho nunca. Pero son mentalidades, Claro. yo creo que hay que comprender un poco. Es verdad que las personas mayores entre ellas se juzgan mucho en eso, pero hay que comprender que es que no es la misma situación, te has quedado solo. Que menos que emplees tu vida en hacer actividades, en hacer cosas y no hundirte en la casa, que haces en la casa encerrado. Claro, Eso lo que no pasa quita que que no son, eches de menos. exactamente, son mentalidades que cada vez se van abriendo un poquito más y que luego es lo que siempre pasa, que es que siempre hablan o siempre juzgamos cosas que no hemos vivido Eso es. o no hemos pasado por ellas, entonces es muy fácil, ¿no? Sí. Claro, tenemos que intentar ir quitando ese estigma social que tenemos puesto ante, pues eso, el proceso de viudedad, de no seguir haciendo actividades. Justamente hay que hacer lo contrario. Lo que hay que hacer es, pues, intentar realizar más actividades de ocio, intentar relacionarse más, conservar o tener nuevas amistades, un poco para que no caer en esa soledad. Claro, en es que ese este tema de la aislamiento. soledad también es muy amplio, porque se Sí. me ocurre las personas, como bien decías antes, María, que eligen estar solas Claro. porque les gusta estar solas. Es aquellas personas que, por ejemplo, no quieren compartir su vida con nadie, Claro, pero eso sería diferente porque la soledad para ti no sería algo malo, entonces. porque es una perfecto. soledad elegida. Claro. Luego se me ocurre también otro tipo de soledad, que es no sé si el síndrome del nido vacío, ¿no? Sí, Cuando sí. se te van los hijos y Sí. ese matrimonio ya pierde esa rutina de estar con los Pues hijos, igual ¿no? es como tomarlo como etapa de la vida, ¿no? Ujú. Porque el del nido vacío pues es más probable que te pase a lo mejor, ¿no? Pero no sé, tomarlo como una etapa más y decir, bueno, pues ahora pues tengo que hacer otro tipo de actividades, otra rutina, dedicarte más tiempo igual a ti. Y o- evitar caer en ser una suegra o un suegro. coñazo. Claro, claro. No, porque lo que hay es que aprovechar la oportunidad, verlo como una oportunidad, Claro. pues para poder disfrutar los años de vida matrimonial que no has podido a lo mejor disfrutar de la misma forma Claro. cuando has estado con los niños. Claro. Hay que verlo más como una oportunidad que, sí, como, no sé, como una etapa Sí, negativa. hay que ver lo positivo, ¿no? Claro, Ahora hay que- podemos hacer lo que nos dé la gana que no están los niños. Los niños que ya no son niños, que son hombres y mujeres, ¿no? Pues nada, que es muy interesante todo lo que nos contáis. Que muchísimas gracias. Que este tema viene porque os lo han pedido en Sí, Facebook sí. y que la persona que quiera que le informéis o que tratemos algún tema, pues que os lo puede decir, ¿verdad? Sí, Sí. nosotros estamos abiertas. Ya de hecho nos están empezando a pedir, parece que ya Que se va animando la gente. sí, Es se que va animando cuesta, y ya nos Cuesta. van pidiendo algunos temas y bueno, pues Que se admiten sugerencias. exactamente. Pues muchísimas gracias a las dos y nos vemos la semana que viene. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.